Buenos días, hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Les saludamos a través de este medio en línea y deseamos que estén todos y cada uno de ustedes junto con sus familias, que se encuentren bien. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, para poder dar inicio a esta parte de la palabra, una vez que hemos alabado el nombre de nuestro Dios, el cual es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, es lo menos que el hombre puede hacer, alabar el nombre de Dios, ya que Él merece todo nuestro ser, nuestros pensamientos. Por ello el primer y gran mandamiento dice que le amemos con todo el corazón, la mente y el alma. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo que permitiste de la lectura como introducción de tu palabra, la alabanza, Señor, medio a través del cual podemos alcanzar el gozo, medio a través del cual te damos a ti la gloria que mereces. Gracias te damos, Señor. Padre, rogamos que nos hables a través de tu palabra, que tú nos des ese pan que necesitamos, y aún que dirijas, que guíes la vida de aquellas personas que se sientan o que estén desorientadas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando vemos en la Escritura que Dios da libertad a los hombres acerca de lo que ellos quieran decidir, refiriéndome con esto al bien o al mal, es porque Dios al hombre lo dotó de aquello que se llama libre albedrío. Y este libre albedrío lo han reconocido no solamente personas creyentes, sino también intelectuales, científicos, poderosos. Es decir, la mayoría de la gente en este mundo está de acuerdo con el libre albedrío que Dios nos otorgó. De hecho, cuando Adán y Eva se les dio libertad de decidir sobre sus caminos de parte de Dios, es a partir de ahí que entendemos que Dios dotó al hombre de ese libre albedrío. Y esto último lo comprendemos en la vida de los mencionados, así como en la vida de Caín, de Abel, quienes decidieron hacer con su vida como ellos creyeron conveniente. A Caín vemos que él decidió hacer mal, sobre todo cuando Dios viene y le exhorta diciendo: si bien hicieres, serás enaltecido, mas si mal hicieres, el pecado está a la puerta, mas sobre ti será su deseo. Entonces dice la Biblia que Caín decidió salir y matar a su hermano. Previo a esto vemos a Abel viniendo delante de Dios para traer ofrenda. ¿Qué vemos en esto? Vemos un Dios desde los cielos respetando la decisión tanto de Caín como de Abel. Asimismo, en la Biblia vemos cómo es que Saúl, Acán, Coré, Datán, Abirián, Judas el Iscariote, entre otros que decidieron sus propios caminos para andar por el mal. Estos mencionados anduvieron por el mal y Dios respetó la decisión de cada uno de ellos. Asimismo, Dios también respetó la decisión de Joaquín, aquel rey que se humilló delante de Dios al final de su vida. Vemos a Pedro, vemos a Juan, a Otoniel, Caleb, vemos a Ur, a Débora, a Ruth, a Jeremías, a Enoc. Es decir, vemos a muchos otros personajes que decidieron rendir su vida a Dios y hacer así la voluntad de Dios. Con esto vemos que el libre
albedrío se manifiesta en la vida de cada una de las personas, ya sea para bien o para mal. Cada uno de los seres humanos decidimos nuestros caminos, por dónde los vamos a llevar, por dónde los vamos a guiar. Hay hombres que deciden andar por el camino ancho, ese camino de libertinaje, de pecado, de odio, rencores, mentiras, pero también hay personas que deciden andar por el camino angosto, ese camino que nos lleva a Dios, a la bondad, al amor, a guardar sus mandamientos. Lo que sí debemos entender es que el camino ancho lleva a la condenación, el camino angosto lleva a la salvación. Algo más que debemos tomar en cuenta y que quiero puntualizar en esta mañana, en esta tarde. Quiero decirles que ambos caminos, tanto el camino del bien como el camino del mal, terminan siendo regidos por leyes. En esto incluyo el camino ancho, en que si en el camino ancho alguien está dispuesto a desafiar las leyes, las consecuencias le vendrán. No porque los hombres con el libre albedrío decidan andar en el camino ancho, no porque los hombres decidan hacer el mal, diciendo para sí mismos: yo no daré cuentas ni me sujetaré a nadie. Ello no quiere decir que al hombre no le vendrá ningún mal o que será librado de todo mal. No. Es por ello que quiero destacar un punto que es bíblico respecto a esto que estoy mencionando. Bueno, este punto se refiere a que sin ley los hombres están perdidos. Ese es un punto al que me quiero referir. Sin ley los hombres están perdidos. Y bueno, la Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en los versículos 35 al 36, de parte de Jeremías, Dios nos dice estas palabras a través de este profeta. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Hagamos una reflexión acerca de estas palabras que Dios habla a través del profeta Jeremías. Dice Dios que sin la luz del sol simplemente no hay día. Creo que ello lo entendemos con el sentido común todos los seres humanos. Dice que sin sol no hay luz del día. Y dice también que sin las leyes de la luna y las estrellas, la noche no sería noche. Y es que aunque la luna y las estrellas aportan luz, pero no suficientes para alumbrar como si fuera de día. Esa es una ley que Dios puso en la luna y las estrellas para señorear en la noche. Pero también dice que sin el poder de Dios, las ondas del mar no se partirían. Y sin ley, el hombre perecería. Entonces, que al hombre se le dé libre albedrío, no quiere decir que la vida del hombre será sin consecuencia. El pecado no garantiza que ser alcohólico, con el tiempo el hombre no le dará cirrosis. O sea, el libre albedrío no garantiza al hombre tener prácticas sexuales de manera deliberada y no llegar a infectarse de una enfermedad de transmisión sexual. Tampoco el libre albedrío garantiza a los jóvenes tener relaciones sexuales, fornicar y no tener un embarazo no deseado. Es decir, el hombre se le ha dado libre albedrío para decidir sobre sus caminos, pero no quiere decir que ello será sin consecuencia.
El hombre miente, le viene una consecuencia. El hombre roba, le viene una consecuencia. El hombre adultera y le vienen las consecuencias. Por ello aquí el texto dice, si faltaren estas leyes delante de mí, también faltaría Israel. No sería una nación. Es decir, el hombre sin leyes, cuando las pasa por alto, abusando de su libre albedrío, le vienen un sinnúmero de consecuencias. El hombre sin leyes en este mundo terminará siendo erradicado. Es por ello que el hombre no debe de ignorar las leyes de Dios, las leyes naturales, porque si faltan las leyes, el hombre se va a autodestruir. Nos vamos a erradicar de esta tierra. Esta tierra va a quedar inhabitada por causa de el pecado. De hecho, antes de la pandemia, ¿qué veíamos? Antes de la pandemia, lamentablemente el mundo gritaba en todas las naciones: aborto, eutanasia, adopción de niños por parte de parejas gay, cambio de género, guerra, libertinaje. La pantalla chica, así como la pantalla grande, se volvieron instructoras y promotores del sexo para así enseñar o educar a los menores, y por ello no es casualidad que cada año 1 millón de niñas de entre 11 y 12 años salgan embarazadas y que 3 millones de jóvenes de entre 14 a 19 años salgan embarazadas, cuando física, psicológica, emocionalmente no están preparadas para ello. Pero es el resultado ¿de qué? De un mundo, de las naciones, educando a la sociedad para volverse al libertinaje sexual. Antes de la pandemia del mundo estaban desbordadas las naciones sin ley. Y vivimos un tiempo donde todo se quería legalizar, y esto no quiere decir que fuera lo correcto, pero ahora en ese tiempo, antes de la pandemia, todo lo querían legalizar. Todo lo querían legalizar a través de los supuestos derechos humanos. Y obviamente ese pensamiento por parte del diablo, de las naciones, no ha parado. Siguen haciendo sus esfuerzos, a pesar de que la pandemia vino a poner un alto a todas esas situaciones. Pero vemos un diablo activo, trabajando. Mas sin embargo, quiero decirles que Dios ha provisto este tiempo dando una esperanza para todo el mundo. Una esperanza para que el mundo se vuelva. Y por ello quiero hablar el día de hoy acerca de 4 sencillos pasos ante los cuales el hombre no debe retroceder, más bien el hombre debe decidir dar esos pasos para poder encontrar la salvación, para poder encontrar respuesta a su vida, para poder encontrar el amor, el gozo y la paz que tanto el hombre anhela, pero que ha buscado de manera equivocada en religiones, en sexo, en asociaciones civiles, inclusive en vacunas. Por ello déjame hablarte de estos 4 sencillos pasos que yo espero que al escucharlos cada uno de nosotros los dé. Aquel que no los ha dado, aquel que los ha dado, pues que de alguna manera se afirme en ellos. El primer paso habla de que hay esperanza para todo el mundo. Hay esperanza para todo el mundo. Este mundo no debe estar desesperanzado. Es lo último que debe morir en los seres humanos. Por ello la palabra de Dios en el libro de Jeremías, hablando de esta esperanza para todo el mundo, dice en el capítulo 31, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Dios, a través del profeta Jeremías, le hablaba al pueblo de Israel como a Judá. Dios había permitido que el reino de Salomón, de David y Salomón, se rompiera en 2.
Y en la parte de Israel había 10 tribus y en la parte de Judá había una tribu. Y Dios lo había permitido. Entonces de ahí comenzaron a descarriarse en la parte norte, porque el lugar de adoración era allá en Judá, en Jerusalén. Pero Jeroboam, quien gobernaba, decidió levantarse becerros de oro para que los israelitas vinieran y adoraran en aquel lugar. Y así se volvieron a la idolatría, la cual lo cegó, y comenzaron a fornicar, a mentir, a robar, a adulterar, a hacer toda clase de mal. Y fue por ello que Dios permitió que los babilónicos vinieran, y que vinieran los sirios, y que vinieran los persas, y que se llevaran al pueblo de Israel cautivo. Es ahí cuando Dios, a través de Jeremías, lanza estas palabras diciendo: hay esperanza para tu porvenir. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y debemos recordar que en todo tiempo la palabra de Dios es aplicable a individuos, familias, iglesia y al mundo, ya que vivimos en un mundo descarriado, apartado de todo bien. El hombre se ha vuelto al mal, el hombre le ha dado la espalda a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros entender ello? Cuando vemos que el hombre tiene dioses ajenos, es idólatra, toman el nombre de Dios en vano. Los hombres no descansan, los hombres deshonran al Padre, matan, roban, adulteran, mienten, codician. Ahí vemos que el mundo le dio la espalda a Dios. Pero Dios con todo dice: esperanza hay también para tu porvenir. Por ello esta palabra es aplicable para todo el mundo. Hay esperanza para el mundo, hay esperanza para el pecador, para el homosexual, para el homicida. Claro que hay esperanza. La palabra esperanza del hebreo tikab, esta palabra del hebreo, fíjense su traducción. La traducción es un cordón, una expectativa. Es una traducción muy hermosa en el siguiente sentido, porque es como el bebé que se encuentra en el vientre de su madre. Y quiero decirles que cuando está en el vientre de su madre, el medio de subsistencia para recibir aire es a través del cordón umbilical. Los pulmones no los utiliza el bebé. Más bien el medio a través del que respira y recibe el aire es a través del cordón. Sin el cordón umbilical moriría el bebé. No habría esperanza de vida para él. Pero su esperanza futura son los pulmones. Mientras está en el vientre, el cordón umbilical, pero en el futuro los pulmones. Bueno, un día ese cordón umbilical debe ser cortado por naturaleza. Pero cuando cortan el cordón umbilical, se activan en automático los pulmones y el bebé comienza a respirar. Así como para el bebé, inconscientemente su medio de subsistencia serán los pulmones, así para el mundo. Porque el bebé no sabe, ignora lo del cordón umbilical, pero ignora también el futuro de sus pulmones. Así mucha gente en este mundo nació y fue educada en la familia o por el contexto cultural para adorar ídolos, para mentir, para robar. Mucha gente en esta sociedad piensa, actúa, habla y se vuelve a los dioses porque es lo que miró en la familia, porque es lo que la sociedad en la que nació le enseñó. Y lamentablemente la gente ve que el mundo miente, ellos mienten. Ve que la familia roba, ellos roban. Y a pesar de que tengan una formación profesional, las personas acostumbradas están a deshonrar a Dios, a tomar su nombre en vano, a mentir, a codiciar, a adulterar. Pero muchas veces, ¿por qué lo hacen? Porque es un patrón de conducta que vieron y que solamente están replicando. Entonces la gente, el mundo, así se desarrolla, ignorando que hay un Dios poderoso.
porque lo único que les enseñan es una religión. Les hablan de dioses menores, pero ignoran que hay un Dios creador del mundo, que va a pedir cuentas de sus vidas, de su comportamiento. Muchas veces la gente ignora que están conformados por cuerpo, alma y espíritu, que el cuerpo va a morir, la vida se va a perder, pero que el alma es eterna. Entonces, cuando el hombre le hacen saber que él es tripartito y que su alma es eterna, es cuando el hombre despierta y toma conciencia, así como el bebé que le rompieron el cordón, y con el tiempo toma conciencia que sus pulmones son muy importantes para poder vivir, sobrevivir en este mundo. Así hoy es por ello que Dios le da esperanza a este mundo. A través de una circunstancia de pandemia, ¿qué es lo que Dios hace? Dios habla a la humanidad, Dios habla a las naciones, Dios le hace ver a la humanidad que hay un Dios que permite esta situación, pero que también extiende su mano de esperanza. Su mano de esperanza. Ya que la salvación del mundo no está en una vacuna para el COVID-19. Porque de algo que debemos tomar conciencia, y hemos mencionado en otras predicaciones, es que el hombre no solamente se muere de COVID-19. Mucha gente está muriendo de otras cosas. Hasta el día de ayer, 396,591 personas habían muerto por COVID-19. En 7 meses solamente. Pero cada año mueren 17.7 personas por enfermedades cardiovasculares. Mueren 1.6 millones de personas por diabetes. 8.8 millones de personas por cáncer y 650,000 personas mueren también por la gripe estacional. Así también mueren 770,000 personas por VIH-Sida. Como podemos entender, hay otras enfermedades que también están matando a la gente y que algunas de estas son prevenibles. Entonces, la enfermedad mata, pero también ¿qué está matando? La irresponsabilidad. Así como la ignorancia mata a la gente. Hoy el mundo, la gente está con una expectativa. Recordemos que la palabra esperanza es cordón, pero también expectativa se traduce a nuestro idioma. Entonces hoy la gente está con esa expectativa de una cura, una vacuna, con el fin de poder decir el día de mañana, ahora hay cura. Si me infecto, voy al médico que me inyecte y ya estoy sano, ya no habrá problema. Ese es el pensamiento lamentable de mucha gente. Pero no toman en cuenta que para sanarse de una enfermedad no es suficiente una vacuna, se necesita responsabilidad. Porque mucha gente inicia el tratamiento y no lo termina, lo abandona. O mucha gente al saber que hay una vacuna se automedica también. O sea, mucha gente muere también por esa situación. Ante una enfermedad no es suficiente la vacuna, se necesita responsabilidad. En el mundo quiero decirles que hay 37.9 millones de infectados por VIH-Sida. Y en el 2018 solamente se infectaron 1.7 millones de personas del VIH-Sida. ¿Saben una cosa? La mayoría de estas infecciones se pudieron haber evitado, pero la irresponsabilidad jugó un papel muy importante. ¿A qué me refiero? Que no basta con una cura, una vacuna. El punto es que el hombre debe de cambiar. Aunque estuviera una vacuna, una cura, mucha gente con todo moriría por no seguir su tratamiento, por no acabarlo, por automedicarse. Es más, en Argentina el Instituto Fahrenstein dijo que el año pasado murieron 22,000 personas por automedicarse. Solo en Argentina. Entonces, ¿qué vemos? Que el hombre, más que necesitar una vacuna para el virus, el hombre necesita temer a Dios. El hombre necesita responsabilidad.
Porque mucha gente, reitero, está muriendo de enfermedades prevenibles. ¿Cuántas personas, si hubiese la cura, anduviesen como si ya nada ocurriera y se confiaran diciendo: ya me infecté, siento los síntomas, mañana voy al médico para que me vacune? Pero lo postergarían diciendo: no, todavía aguanto, mañana voy al médico y que me dé la receta, compro la vacuna y yo mismo me vacuno. Pero mucha gente, por la irresponsabilidad, también terminaría muriendo a pesar de que hubiese la tal vacuna. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que el hombre ha caído en un exceso de confianza. El hombre ha caído en irresponsabilidad. Porque quiero decirles que Dios siempre ha extendido sus lazos de amor. Y no bastó con ello, sino que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, y Jesucristo murió en la cruz para darle salvación al hombre siempre y cuando se arrepienta. Pero ¿qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el diablo? Así como con la irresponsabilidad de la salud, así de la misma manera hay irresponsabilidad en las cuestiones espirituales. Porque han surgido cientos y miles de religiones, las cuales a la gente le ofrecen la salvación, la seguridad, la vida eterna. Y mucha gente en el mundo se ha confiado y se ha conformado a una religión. Es que yo soy menonita, testigo de Jehová. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy ateo. Y este es el medio para obtener la salvación y voy a estar bien por la eternidad con Dios. Y la gente ha tomado la religión solamente como un medio para brincar al cielo, autonombrándose testigo, cristiano, evangélico, lo que sea. Y eso es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad de la persona como irresponsabilidad del que predica. ¿Por qué? Porque debe hacerle saber que la religión no salva. Los movimientos, los líderes no salvan. O sea, no hay religión que pueda salvar a una persona. En el único que hay salvación, y dice la Biblia: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación más que en Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo dijo: arrepiéntanse y crean en mí. Es decir, hay condiciones, no basta una religión, no basta un movimiento. Para la gente hoy bastaría que hubiera una vacuna para salir y seguir viviendo como les plazca. Pero realmente la sanidad no está solamente en una vacuna, sino en ser responsables, conscientes, sino en el hecho de que la persona evite infectarse. Por ello hoy muchos mueren de SIDA. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Dijeron: hay preservativos, hay cura para todo. Pero cuando se infectaron, ¿qué pasó? Ya no hubo cura para ellos. Y yo leí un artículo en alguna ocasión que la mayoría de las personas que se infectan del VIH-Sida es porque tienen un pensamiento: es que en la actualidad hay cura para todo. Mentira, no hay cura para todo. ¿Cuánta gente está muriendo entonces por la irresponsabilidad? ¿Y cuánta gente se está perdiendo por la eternidad por creer que Dios es una religión? Pero no, Dios ha puesto las condiciones. No basta una vacuna, el punto es que el hombre debe de cambiar. Todos vamos a morir, es verdad, pero ¿saben una cosa? Dios no quiere que el hombre muera en dolor, en una muerte trágica. Dios no quiere ello, Dios no quiere condenar a la humanidad. Por ello es importante que el hombre entienda su condición, reflexione acerca de su vida y en este tiempo haga lo que manda Dios, que se lamenten de su pecado. El hombre debe lamentarse de su pecado. De hecho, la Biblia así lo dice: ¿de qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Las naciones se lamentan que no pueden salir, que deben de estar en casa, solo a lo esencial. La gente está estresada, cansada, en ansiedad, viviendo por toda la situación.
pero la gente no se está lamentando por haber ofendido o por estar ofendiendo a Dios. Por eso este segundo paso es que el hombre debe lamentarse, el mundo debe lamentarse. Y es un paso más que el hombre debe de dar. El primero es que hay esperanza. Nadie debe quedarse con el pensamiento diciendo, es que ya no hay esperanza para mí, soy muy malo. No, da ese paso entendiendo, hay esperanza para mí. Pero da el siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? El lamento del mundo, de todo el mundo. Por ello la Biblia dice en Jeremías capítulo 31, en el versículo 18, ¿qué dice acerca del lamento Jeremías? Dice la Biblia lo siguiente: escuchando, he oído a Efraín que se lamenta, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Dios le está hablando al profeta Jeremías y le está diciendo Dios a Jeremías: he escuchado a Efraín que dice, Dios le dice a Jeremías, he escuchado a Efraín que dice, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Dios le está testificando a Jeremías sobre el sentir y sobre la postura que ahora tiene Efraín. Ese Efraín que fue un hombre, una tribu indómita. Dios miró y escuchó el lamento de la tribu de Efraín, pero en ese lamento dice Dios a Jeremías que escuchó una petición de parte de Efraín, que le dijo: conviérteme, Señor, y seré convertido. Y esta palabra convertir en el hebreo se pronuncia shub y se traduce en nuestro idioma, esta palabra convertido se traduce como alejarse, retirarse o despedir. O sea, la idea era de parte de Efraín a Dios en su oración era: hazme alejar de esos pensamientos de indómito, Señor. Hazme alejar, retírame de la irresponsabilidad. Señor, despídeme de esas malas conductas en las cuales yo he andado. He sido un irresponsable. Había un lamento en la tribu de Efraín, junto con una petición: apártame de mi necedad, aléjame de lo que yo fui, de lo que he sido. De hecho, en la Biblia vemos cómo Salomón escribe acerca de un hombre llamado Agur, hijo de Jaque. Y ese Agur decía que él era el hombre más rudo y que no había un hombre rudo como él en todo el mundo. Y él mismo dice para sí: yo no tengo entendimiento de hombre, yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Bueno, así llegó a ser Efraín, un hombre sin entendimiento, una tribu sin entendimiento. Y una vez que reflexiona y acepta su condición de haber andado en malos caminos, de haber sido imprudente, irreflexivo, de haber sido insensato, de haber sido indómito, le dice a Dios: Señor, conviérteme y seré convertido. ¿Y por qué le dijo Efraín a Dios de esa manera? Porque los hombres definitivamente necesitamos la influencia de Dios para cambiar. Los hombres sin Dios no sabemos hacer lo bueno. Necesitamos el pensamiento para ser diferentes, para pensar, para actuar diferentes. Si como personas no tenemos la influencia, la enseñanza de Dios, nunca vamos a poder ser diferentes. No vamos a poder actuar de manera justa, equitativa. No vamos a poder amar como se debe de amar verdaderamente. Es decir, sin Dios jamás vamos a poder alcanzar
aquellas aspiraciones, aquellas metas que tenemos, porque el hombre quiere ser feliz, el hombre quiere amar y ser amado. El hombre quiere tener el gozo y por ello lo ha buscado a través de placeres, de viajes, de casas, de autos, de mujeres, de vino. Y lo ha buscado de manera equivocada cuando el amor, el gozo y la paz se encuentran a través de Dios. De hecho, debemos entender que la paz es fruto de la justicia. O sea, es fruto de la justicia. Por ello, el hombre, mientras no busque esa justicia a través de Dios, nunca va a encontrar el gozo ni la paz. Entonces, el gozo es fruto de la paz, pero la paz es fruto de la justicia. Cuando alguien ama en justicia, respeta en justicia, ama en justicia, cuando alguien hace todo en justicia, el fruto será la paz y el gozo. Efraín seguramente lo buscó a través de todos los medios, como este mundo lo ha hecho a través del libertinaje, a través de los placeres, pero el hombre no ha encontrado ni la paz, ni el amor, ni el gozo. Porque el verdadero gozo, amor y paz está solamente en Dios. Por ello necesitamos la guianza de Dios. Efraín no tenía ello. Por ello es que se lamentó. Y esta palabra lamento del hebreo es una traducción también que se refiere a lo siguiente. En hebreo nud quiere decir agitado. Así aparecerá en la pantalla. Pero Efraín, después de reflexionar y entender su conducta y su condición delante de Dios, este hombre estaba triste. Se encontraba agitado y cansado por su situación. Por eso la traducción así es desaparecer. Había un deseo en él de desaparecer de este mundo. Sobre todo en ese momento de reflexión, él entendió diciendo: quisiera desaparecer porque he llegado a ser un hombre, una nación indómita, un hombre sin ley, así como Agur. El hombre sin ley, sin entendimiento, sin temor a Dios, sin la ciencia de Dios. Y es que cuando el hombre no se sujeta al hombre, cuando el hombre no se sujeta a un padre, cuando el hombre no se sujeta a una autoridad civil, mucho menos se va a sujetar a Dios. Hay hombres que han roto todos los candados, se vuelven personas indómitas, indomables. Ni el padre, ni la autoridad, ni Dios, nadie lo puede detener. Y a mí lamentablemente me ha tocado ver dentro de la consejería personas que llegan a ese punto. No se sujetan al padre, no se sujetan a la autoridad, no se sujetan a Dios, pero lamentablemente me he enterado que esas personas terminan mal, porque tienen el pensamiento: nada ni nadie me va a detener, pero siempre hay alguna situación, alguna circunstancia que los termina deteniendo. Efraín actuó como novillo indómito. Fue por ello que su petición pronta a Dios fue: conviérteme y seré convertido. Es que en Dios Él es el único que puede mudar nuestros pensamientos. Es el único que puede mudar nuestra manera de ser y de actuar. No hay religión, no hay sociedad, no hay movimiento, no hay asociación civil que cambie tu vida. Es más, los mencionados lo único que pueden hacer en tu vida es cambios externos, con base a la enseñanza, ideología, convicciones. Te cambian externamente, pero no va a haber un cambio de raíz en el corazón. Jesús dijo unas palabras muy sabias. Les dijo a los fariseos: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Así dijo Dios, refiriéndose a que el cambio debe venir desde adentro. El cambio debe de ser en el corazón. El hombre puede hacer cambios externos, pero seguirá siendo el mismo. Y en cualquier momento se va a levantar, a revelar el hombre interior para pecar como novillo indómito. Porque cuántas personas en su juicio han dicho: no, yo ya no quiero ser un violador. No, yo ya no me quiero drogar. Yo ya no quiero robar.
Pero eso es lo que externamente dicen, pero internamente hay alguien, hay algo que le impulsa a volverse nuevamente a la pornografía. Hay algo interno que le lleva nuevamente a drogarse. Así como Pablo, antes de convertirse, él testificaba de él mismo diciendo en Romanos 7 precisamente, no va a aparecer el texto, pero él decía que encontraba una rebeldía dentro de él. Él decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, él decía, hay una ley en mis miembros que se revela contra los deseos míos. Así se encontraba precisamente Efraín. Era como un hombre en rebelión. ¿Y saben qué hace un hombre en rebelión? Por más que se esfuerce en decir, ya no voy a mentir, no voy a robar, el hombre en su interior está ese deseo. Disculpen la expresión, como un animal que nadie puede, como una bestia que nadie puede detener, y se vuelve como el perro al vómito, como la puerca al cieno. Bueno, el hombre que está en rebelión está dispuesto a mentir, a robar. El hombre va a adulterar, a codiciar, a matar, a fornicar. O sea, dependiendo la concupiscencia en el pecado que se haya iniciado, desarrollado y crecido, se va hasta a meter ahí a la inmoralidad, a la pornografía, al odio, al rencor. ¿Por qué? Porque mientras el hombre no cambie desde lo más interno, mientras no haya un cambio, un milagro, una transformación en ese corazón de piedra por uno de carne, un corazón sensible que ame, un corazón arrepentido delante de Dios, el hombre va a estar dispuesto a pecar en cualquier momento. Porque esto que leíamos del apóstol Pablo, que fue su experiencia en su momento, esa es la experiencia de mucha gente. La gente dice, es que hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Quiero hacer el bien, pero hay esta ley que se manifiesta en mí que me dice, no, debes de terminar pecando. Y así mucha gente lo intenta. Así mucha gente le intenta, pero en este caso Efraín había tomado una decisión: dolerse, arrepentirse. Por ello el tercer paso habla del dolor por haber pecado contra Dios y los hombres. Ese dolor que viene cuando el hombre peca contra Dios y que ha ofendido a su semejante. Pues la Biblia dice en Jeremías capítulo 31, en el versículo 19 precisamente, dice lo siguiente: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo pensó ahora este Efraín. Dice, después que me aparté, obviamente del pecado, dice, tuve un arrepentimiento. Y la Biblia dice, así de claro, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Efraín dio el paso siguiente, el tercer paso. Dio el tercer paso, inició con el paso de la esperanza. Luego se lamentó por haber pecado, y ahora ese lamento lo había conducido a un dolor por haber ofendido a Dios. Pero ese mismo dolor lo llevó a apartarse. Y bueno, así como cuando un hombre es herido, ¿qué es lo que busca el hombre? Cuando el hombre se enferma y le vienen síntomas de dolor, la persona, ¿qué hace? Busca apartarse de ese dolor lo más pronto posible, y por ello va a ver al médico para que le dé la receta, compre el medicamento y comience el tratamiento. Rápido va y lo toma para buscar la mejoría, buscando alejarse de ese mal, de ese dolor. Pero bueno, aquí este Efraín
los pecados que había cometido del pasado, quiero decirte que son como cicatrices en el cuerpo. Una cicatriz queda para siempre, mismas que causan de alguna manera un testimonio donde la gente te dice: oye, ¿qué te pasó? Bueno, yo cada que me corto el cabello tengo aquí una cicatriz como de 2 centímetros. Muchas veces me han preguntado: ¿qué te pasó? O cuando yo me miro en la parte de atrás, siempre me acuerdo de cuando yo tenía 7, 8 años, cómo jugando caí y me pegué en el filo de una banqueta en la calle. Y esos recuerdos me vienen al instante rápidamente, y fíjate, ya han pasado 35 años de ello y ahí sigue el recuerdo con toda claridad de cómo me caí, cómo me llevaron al hospital, cómo me cosieron, cómo me inyectaron, cómo me regresaron. Todo lo tengo aquí muy presente. Así para Efraín eran los pecados del pasado. Por eso dice: porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Y es que así como la cicatriz permanece para toda la vida cuando alguien pecó, así para siempre va a estar esa vergüenza para el resto de la vida, ese dolor. Los pecados, imagínate, del asesino, de la prostituta, del ladrón, del homosexual, del violador y otros actos, acompañarán a esa persona por el resto de su vida como un epitafio grabado allá en una tumba. Ahí quedan los epitafios para siempre. Bueno, así de la misma manera, cuando alguien pecó, nos queda el testimonio, porque quiero decirle a todos que Dios nos perdona y ya jamás nos recuerda nuestros pecados. Pero el diablo, el mundo, la sociedad no perdona. El mundo no olvida. La gente dice: ah, mira, ahí va el ladrón o el ex ladrón. Ay, apártate, ahí viene el violador, no te juntes con él. Y obviamente, ¿qué causa eso? Dolor por el resto de tu vida. La gente te señala, te descalifica, te menosprecia. O sea, la gente te va a discriminar por lo que fuiste. A pesar de que Efraín, después de que se apartó de su pecado, tuvo un arrepentimiento genuino, con todo estaba ahí la marca. Y es por ello que estamos estudiando este texto, porque quedó la cicatriz. Pero este Efraín se volvió y lamentó de haber andado en caminos de rebeldía. Miró su pasado, consideró su rebeldía y reflexionó acerca de su pasado y dijo: me arrepiento. Pero no solo ello, sino que también reconoció su falta, y dice por ello la Biblia: herí mi muslo. Reconoció su falta. Y eso es algo que el hombre debe de hacer, reconocer. La palabra reconocer del hebreo yada se traduce designación, se traduce así. Ahora, ¿a qué se refiere ello? A la designación de apelativos. Porque ya cuando un hombre se arrepintió, es como hoy el ladrón de la cruz. Hoy nosotros los cristianos le debemos llamar el ex ladrón, así como la ex prostituta, el ex fornicario. Y bueno, la palabra reconocer o la palabra designación habla de cómo el mundo mismo a ti te va a designar ese apelativo diciendo: ahí viene el ex ladrón, porque lo fue. Y el hombre en justicia, el hombre cristiano, pues lo va a reconocer aunque le duela. Yo recuerdo que hace un tiempo fui a una tienda cerca de la casa y estaban tomando unas personas. La saludé y me dice la señora: oye, Oscar, tú también eras muy borracho, ¿verdad? Y le dije: no. Dice: sí, cuando andabas con fulanos de tal. Le digo: bueno, sí, andaba con los amigos, pero yo nunca tomé. Y le digo a la persona: pero sí hice otras cosas malas de las cuales me avergüenzo y las admito, pero borracho no fui. Le digo: sí fui otras cosas. Si hubiese sido borracho, yo mismo le diría: sí,
yo lo fui y me avergüenzo. Bueno, así es esta palabra, reconocer, cuando la sociedad misma te designa un apelativo. El hombre reconoce el mal y ese mal te va a causar un dolor. Como toda herida provocada causa dolor, sensibilidad, así el pecado reconocido nos va a causar un dolor. Y Efraín estaba reconociendo delante de Dios, por ello decía: reconocí mi falta y herí mi muslo. Porque cuando te dicen, ahí viene el ex, eso te duele, pero también te recuerda una cosa: Dios me sacó de lo bajo, Dios me rescató del pecado. ¿Cuántos podrán decir: Dios me sacó del vicio, de la droga, del alcohol? ¿Cuántas mujeres hoy que aman a Dios pueden decir: Dios me sacó de la prostitución? Y aunque le digan la ex prostituta, lo acepta, pero viene un dolor que le hiere a la persona. Y es que las heridas no sanan rápidamente. Pueden ser heridas que tarden un día, una semana, un mes o meses. Y aunque comience a cerrar, a cicatrizar internamente, está sensible y hay dolor. Así de la misma manera el pecado. Cuando alguien se duele y se ha arrepentido y reconoció delante de Dios, la persona anda muy sensible. Y esa sensibilidad le lleva a mirar a los demás que están pecando y la gente dice: ¿cómo el hombre puede mentir? ¿Cómo el hombre puede robar? De hecho, es un síntoma de salvación cuando una persona se ha convertido. Anda muy sensible a todo lo espiritual, entendiendo cómo el hombre puede codiciar, robar, mentir, cómo el hombre puede murmurar. Anda muy sensible como el hombre que ha sido operado y pasa una semana, un mes y todavía anda sensible. Y se le hace a esa persona algo impresionante, que los hombres corran, salten y demás. ¿Por qué? Porque él anda sensible. Así es cuando una persona reconoce: Efraín tenía ese dolor, pero estaba dispuesto a soportar ese dolor con tal del perdón de parte de Dios. Quiero decirles que el dolor físico en ese caso se equipara al dolor que el hombre siente cuando ofende a Dios. Pero esto cuando el hombre se ha arrepentido, cuando le ha pedido perdón a Dios. Por ello Jesucristo en Marcos y en Mateo, en los evangelios, dice: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y vuélvete. Cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Dios, viene esa sensibilidad, ese dolor por haber ofendido a Dios, que te causa dolor el verlo solamente también de parte de las personas. Porque Dios no merece la ofensa. Dios merece la honra, el amor. Dios merece la devoción. Por ello es importante que el hombre se vuelva para llegar a sentir ese dolor de parte de Dios. Pero a pesar de que esa situación causa dolor, también le causa dolor a Dios. Y quiero decirle a todos en este día que Dios realmente se conmueve del mundo. El mundo ha pecado, el mundo ha caído en vilezas, pero Dios está dispuesto a perdonar, tanto que su palabra dice que si el pecado del hombre fuere como la grana, como la nieve vendría a ser emblanquecido. Dice Dios que si el pecado del hombre fuere rojo como el carmesí, vendría a ser como la blanca lana. Es decir, Dios puede perdonar todo tipo de pecados. Y ese es el cuarto punto, porque Dios se conmueve y llega a tener misericordia de los hombres. Dios se conmueve y llega a tener misericordia de los hombres. No hay hombre el cual no pueda aspirar a ser perdonado, porque Dios murió por ello en la cruz para perdonarnos a todos nuestros pecados. Y dice la Biblia en Jeremías 31 versículo 20, en este cuarto paso, Dios se conmueve y tiene misericordia de los hombres. Es el último paso sencillo, dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él,
ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Qué vemos en estas palabras? Entendiendo el contexto de aquel que se acordó de sus faltas e hirió su muslo. Estaba la tribu, estaba Efraín dolido, estaba lamentándose por haber ofendido a Dios, y viene esta respuesta de parte de Dios, la cual ante esa condición Dios dice o manifiesta: yo amo a la humanidad, yo amo a Efraín. O sea, Dios, quiero decirles que ama a la humanidad sin acepción de personas. Así como lo dice el texto, para Dios todos los hombres son preciosos, porque todos los hombres somos creación de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios no está solamente de acuerdo con el pecado, con las malas conductas. Dios no está de acuerdo que el hombre ofenda a Dios, ni tampoco que el hombre ofenda a su prójimo. Dios no está de acuerdo con la injusticia, con el robo. Dios no está de acuerdo con el hecho de que el hombre le quite la vida al hombre. Dios no está de acuerdo con ello. Por ello oculta su rostro del pecador. Es lo que ha hecho división entre Dios y el hombre, el pecado. Pero de ahí que Dios ama su creación. Dios ama a la humanidad y por ello trata con su creación todo para que se salven. Es por ello que Dios dice: ¿no es niño en quien me deleito? O sea, Dios, quiero decirles que se deleita en su creación. Se deleita, se regocija aún en los hombres. ¿Por qué? Porque Dios en su corazón tiene a la humanidad. Por ello la Biblia nos aporta esas expresiones que dice: me he acordado de él constantemente. Así dice el texto que acabamos de leer: me he acordado de él constantemente. Esta palabra acordarse la vemos aquí en la Biblia aplicada, la vemos en varios cuadros, porque la palabra acordar del hebreo yad quiere decir consultar. O sea, Dios dice en su palabra: he consultado constantemente por el hombre, constantemente. Es decir, Dios tiene un interés por la humanidad. Por ello en la Biblia, en el libro de Génesis, antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, dice la Biblia que Dios descendió para ver, para consultar cómo estaban los humanos, cómo era su comportamiento. En el tiempo de Noé, antes de raer esta tierra, Dios vino y consultó aquí, vino a ver cómo estaba la sociedad. De hecho, ahí cuando vino la Sodoma y Gomorra, Dios previo a ello manda unos ángeles para verificar, para ver si su maldad se había consumado. Y no porque Dios quisiera ya acabar con ellos, no. Dios veía a ver si se abría una puerta de esperanza, y se abrió cuando se lo hizo saber a Abraham, y Abraham comenzó a rogar por ellos, y Dios le dijo: si hay 50, 40, 30, yo voy a perdonarlos a todos. Pero ya no había nadie. Es decir, Dios, antes de actuar, Dios viene y consulta la situación. Es como nosotros, en vez de automedicarnos, vamos al médico, lo consultamos y él nos da un diagnóstico, nos da el medicamento y ya podemos tomar el tratamiento. Así, de la misma manera, Dios no actúa de manera precipitada, no cae en prejuicios. Dios no se adelanta. Dios primero consulta. ¿Por qué? Pues para ver si alguien está interesado en las cosas de Dios, para ver si hay un corazón dispuesto a volverse y llegar a ser como este Efraín que dice: Señor, conviérteme y seré convertido. Pues miren, la Biblia dice en el Salmo capítulo 53 versículo 2, dice lo siguiente: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, Dios se deleita en aquellas personas que le buscan. Le agrada que los hombres vengan a Él. De hecho, reitero, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Noé,
en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios mandó a verificar antes de, porque Él mira desde los cielos para ver si hay algún entendido, para ver si hay alguien que se vuelva a Dios, para ver si alguien quiere caminar con Dios. A eso viene Dios antes de traer cualquier juicio, antes de decidir cualquier cosa sobre la humanidad, sobre el hombre. Porque como dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, por eso mis entrañas se conmovieron por él. O sea, ¿por quién se conmovió Dios? Por Efraín. Y quiero decirles esto de parte de Dios: Él está conmovido hasta sus entrañas por toda la humanidad. Por ello permite toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Por ello permite esta pandemia, porque Dios está conmovido hasta sus entrañas. Hasta sus entrañas. La palabra entrañas del hebreo meá nos aporta la palabra vientre y corazón. Y es que el vientre como el corazón son dos órganos internos, como cuando la madre dice: hijo de mis entrañas. ¿Por qué? Porque la madre lo tuvo ahí en las entrañas, en la parte más interna de su ser. Ahí lo tuvo durante 9 meses cuidándolo, abrigándolo. Las entrañas es lo más íntimo de una cosa, de un órgano. Así como el corazón, Dios dice que en lo más íntimo, en lo más profundo de mí, dice, se conmovió por Efraín. Lo más profundo de mí se conmovió por Efraín. O sea, Dios a la humanidad, Dios al hombre, a las familias, las tiene aquí en su corazón, hermanos. Las tiene en su corazón. Es por ello que la palabra misericordia del hebreo Rabham quiere decir alcanzar con compasión y amor. Dios decidió una cosa, y Dios ha decidido en todo este tiempo que hemos vivido de pandemia extender los lazos de amor para la humanidad, extender sus lazos por compasión. Es decir, Dios ama a la humanidad. Dios quiere perdonar, no busca que nadie se pierda, sino que el sacrificio de Cristo se haga efectivo y todos los hombres vengan al arrepentimiento y lleguen a estar con Dios por la eternidad. Porque Jesús dijo algo hermoso: me voy a preparar las moradas, porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Es decir, Jesucristo no limitó las moradas para nadie. Si hoy somos 7,500 millones de personas en el mundo más, allá en el cielo hay ese número y hay mucho más moradas en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo no lo limitó. Hay religiones que dicen que los 144,000 serán salvos y estarán en el cielo, y solamente son de esa religión de los TDJ. Pero Jesucristo nunca limitó el número de moradas. Eso lo hace el hombre, las religiones. Eso lo hace el egoísmo. Eso lo hace la discriminación a través de los hombres, pero no lo hace Dios. La misericordia de Dios es grande y ha permitido esta situación mundial porque nos ama. Dios ama a la humanidad. Dios te ama a ti que me escuchas. Dios ama a tu familiar. Dios ama al hombre que anda en vicios, en borracheras, orgías, al asesino. Dios los ama y los quiere apartar de esa mala manera de vivir. Pero ¿qué es lo que el hombre necesita hacer? Apartarse para arrepentimiento del pecado. Necesita reconocer su falta y herir su muslo. Avergonzarse de haber ofendido a Dios es lo que el hombre necesita. Por ello, termino con este texto de Salmos 33, versículo 5. Dice la palabra de Dios, el Salmo 33, versículo 5: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio. Definitivamente, antes de la pandemia, si Dios hubiese permitido que todo esto terminara, que hubiese llamado a la humanidad a cuentas,
¿quién hubiese podido ser salvos? Aborto. Imagínense, matrimonios entre personas del mismo sexo, divorcio, fornicación, adulterio. O sea, si Dios hubiese venido en ese momento sin meter a sus hogares a la humanidad, ¿qué hubiese ocurrido? Todos se pierden. Pero dice la Biblia que Dios ama la justicia. ¿Y por qué ama Dios la justicia? ¿Por qué? Porque ahorita Dios, ante esta situación, antepuso el sacrificio de su Hijo Jesucristo, diciendo: es justo que abra yo una brecha. ¿Para qué? Para que los hombres vengan a mí. De hecho, la Biblia narra una historia en el libro de los jueces de los benjamitas, los cuales tomaron a la mujer de un levita, la violaron, hicieron cosas malas con ella. Y las demás, Dios a través de las otras tribus les dijo: arrepiéntanse, pero no quisieron. Entonces entraron en guerra las tribus contra la tribu hermana de los benjamitas y comenzaron a acabarlos, y se decía que el pueblo de Israel iba a ser sin una tribu. Pero la Biblia dice en Jueces 21:15, dice: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Dios abrió una brecha para el mundo. Dios abrió una brecha para el mundo el día de hoy, desde que empezó la pandemia, para que el homosexual, el borracho, el injusto, el pecador, el homicida, el hipócrita, Dios los metió a su casa para que reflexionaran, se dolieran de su pecado y se volvieran a Dios. Porque Él ama la justicia y también el juicio. Y si una persona se arrepiente, el Dios del cielo dirá: por amor a mi Hijo Jesucristo, yo perdono a esta persona. Y por ello la Biblia concluye en este texto diciendo: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios hoy tiene compasión del mundo. ¿Qué falta? Que el hombre se vuelva a Dios, que deje de pecar, de mentir, de robar, de hacer lo malo. Y si alguna persona que escucha el mensaje ha hecho mal, o alguna persona que va a escuchar este mensaje se vuelve a Dios, el Dios de misericordia le perdonará. El Dios de misericordia tendrá compasión de él si el hombre se aparte y se duele de su pecado. Si tú eres esa persona, es importante que lo hagas. Pero si tú ya hiciste ello, confirma la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos allá en los hogares, por favor. Meditemos sobre estos 4 pasos. 4 pasos, sin hacer de lado ese punto primero que mencionamos, que sin ley el hombre está perdido, la humanidad está perdida. Pero el hombre, si su condición espiritual es mala, debe entender que hay esperanza para él. Hay esperanza para todo el mundo. Pero no solamente hay esperanza, debe dar el paso el hombre entendiendo que debe lamentarse por su mala manera de vivir. Y después de lamentarse debe dar otro paso, dolerse por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a su prójimo, reconociendo que lo que vive en la actualidad y lo que vivimos en el mundo merecemos eso y más. Pero saben, la Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. El pecado, la malicia, Dios nos las paga hoy con amor, porque de ello habla el 4.º punto, el 4.º paso que el hombre debe de dar: ir a la misericordia, a los brazos de Dios. Porque Dios se conmueve y tiene misericordia hoy de la humanidad. Qué importante por ello es que el hombre corra a Dios, que el hombre venga a los pies de Dios, que venga a los pies de Dios, así como aquella María que estaba a los pies de Cristo, así como aquel joven, aunque le faltó hacerlo,
vino y se puso a los pies de Cristo diciendo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Es importante que hoy se venga como el hijo pródigo a decir: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hoy es importante venir como aquel leproso que dijo: si quieres, puedes tú limpiarme. Jesucristo le dijo: quiero, sé limpio. Qué importante es que hoy el hombre venga a la misericordia de Dios. Tú eres esa persona. Dios está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando tú te arrepientas de todo corazón, te duelas por haber ofendido a Dios y a tu prójimo, y te vuelvas para hacer toda la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él nos manda. Bendito Dios, venimos hoy delante de ti a rogar de tu misericordia, no solo por uno mismo, sino por el mundo entero. Compadécete del asesino, del violador. Compadécete del homicida, del idólatra, del hipócrita, del adúltero, del homosexual. Compadécete de la humanidad, Señor. Y vemos que lo has hecho porque lo dejaste escrito en tu palabra. Aleluya. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu justicia, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu justicia, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Vivifícame en tu palabra, afírmame en tu justicia y confírmame en tus estatutos. Vivifícame, oh Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu justicia, y dame tu entendimiento a seguir siempre tu ley. Vivifícame en tu palabra, afírmame en tu justicia y confírmame en tus estatutos. Vivifícame, oh Señor. Vivifícame en tu palabra, afírmame en tu justicia y confírmame en
tus estatutos. Vivifícame, oh Señor, oh Señor. Amén, Señor. Padre del cielo, porque abres tú una brecha, porque así como el bebé dentro del vientre de la madre depende de ese cordón umbilical, pero cuando éste sale y es roto el cordón, tú ya le habilitaste unos pulmones para sobrevivir. El cordón umbilical fue roto, Señor. Fue roto para el mundo y no hayan cómo sobrevivir. Porque han dependido, Señor, del hombre, de la religión, de las naciones, de la medicina solamente. Pero yo te ruego que hagas volver al hombre, que vengas a habilitar esa parte espiritual, presentándote, Señor, ante ellos, que así como habilitas los pulmones para que el hombre sobreviva y subsista en esta tierra, ven, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, a habilitar esa parte espiritual, que el hombre entienda que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Haz llegar tu palabra, Señor, a toda la tierra, Señor. Así como dice la palabra en Isaías, rayos brillantes salían de sus manos y llegaban a toda la tierra. Así, Señor, haz que tu palabra de la misma manera llegue a toda la tierra, a través de hermanos, hermanas, a través de la iglesia. Haz llegar tu palabra en el nombre de Jesús, con el fin de que el hombre se vuelva de su pecado. Que entiendan, Señor, que hay una oportunidad a través de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, y a ti te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido de entender tu palabra y alabar tu santo nombre. Guarda esta palabra, siémbrala para esperanza y amor de las personas, para esperanza y salvación de las personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos a ti muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús a ti te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios hemos terminado. Solo me resta comentar que los esperamos el martes en un horario de 6:30 a escuchar el ciclo de evangelización que se ha estado llevando, y también recordarles que en la página de Facebook se tiene un link o una sección donde dice queremos escucharte, y bueno, a través de ese medio pueden ustedes dejarnos sus comentarios, sus cargas de oración, o si fuese necesario que se comunique uno con ustedes, se puede hacer ello. Ahí esa sección se deja el teléfono, correo, y ya uno se comunica con ustedes. Eso sería todo. Que Dios les bendiga, y pues los esperamos, si Dios permite, también, o más bien que se conecten el próximo domingo. Gracias a todos, que Dios les bendiga, y nos despedimos. Que estén bien. Dios les bendiga.